Conozco a Carlos Vázquez desde hace 12 años. Un hombre apasionadamente dedicado al fútbol, que haría cualquier cosa por su familia. Un hombre honesto. Por eso nunca se me ocurrió pensar que pudiera estar involucrado en el escándalo de la final de la Copa Nacional. Hasta que esta noche se sentó en la Federación Deportiva y con lágrimas en los ojos y remordimiento de conciencia, contó todo. Y esa confesión sacudió profundamente mi amor por el fútbol. La final de la Copa Nacional entre Deportivo Medellín y Atlético Bogotá había sido esperada durante meses. Dos equipos históricos, millones de hinchas expectantes, una copa que representaba honor y tradición. Pero lo que nadie sabía era que el resultado ya había sido decidido 72 horas antes del partido. Los documentos en poder del inspector de la Federación Deportiva, Dr. Miguel Hernández, revelan una historia que destroza la esencia misma del deporte. Una historia donde la pasión fue reemplazada por codicia, donde el honor fue vendido al mejor postor. Carlos Vázquez, dirigente del Deportivo Medellín, desde hace 18 años, conocía cada jugador, cada entrenador, cada empleado del club. Había vivido victorias gloriosas y derrotas amargas. Había consolado a jugadores lesionados y celebrado títulos con lágrimas de alegría. Pero en algún momento de los últimos 2 años, ese amor genuino se había transformado en algo mucho más oscuro. Todo comenzó cuando mi esposa fue diagnosticada con cáncer, confesó Vázquez en la grabación que el doctor Hernández compartió esta noche. Los tratamientos costaban una fortuna. Mi sueldo no alcanzaba. Estaba desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa por salvarla. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando fue contactado por una organización que inicialmente se presentó como consultores deportivos especializados en análisis estadístico. El primer contacto fue aparentemente inocente. El acercamiento inicial vino a través de un mensaje de WhatsApp aparentemente enviado por error. Un hombre que se identificaba como empresario deportivo había enviado un mensaje destinado a otro Carlos, disculpándose por la confusión. El mensaje decía algo sobre una oportunidad de consultoría deportiva muy bien remunerada, relató Vázquez. Cuando respondí explicando que era un error, el hombre se mostró sorprendido de descubrir que yo trabajaba en el fútbol profesional. Lo que siguió fue una conversación que parecía casualidad, pero que había sido meticulosamente planeada. El empresario expresó interés en el conocimiento interno de Vázquez sobre el fútbol colombiano. Le ofreció trabajo como consultor estadístico, analizando tendencias de equipos, fortalezas y debilidades de jugadores. Me ofrecieron 2 millones de pesos mensuales solo por proporcionarles información sobre rendimiento de equipos, estado físico de jugadores, estrategias de entrenamiento, explicó Vázquez. Para alguien en mi situación financiera, era una bendición del cielo. Durante los primeros 3 meses, las solicitudes de información parecían completamente legítimas. Análisis de rendimiento, estadísticas de lesiones, evaluaciones tácticas. Vázquez recibía sus pagos puntualmente y todo parecía un arreglo profesional normal. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, las preguntas comenzaron a cambiar. En el 4.º mes, comenzaron a preguntar cosas más específicas, continuó Vázquez en su confesión. Querían saber sobre el estado emocional de jugadores específicos, problemas personales que pudieran afectar su rendimiento, conflictos internos en el vestuario. Las preguntas se volvieron más invasivas. ¿Qué jugadores tenían problemas financieros? ¿Quiénes estaban pasando por divorcios difíciles? ¿Qué entrenadores estaban bajo presión de la directiva?
Cuando Vázquez comenzó a sentirse incómodo con la naturaleza de estas preguntas, sus contactos le recordaron suavemente cuánto dinero había aceptado y cuánto dependía su familia de estos ingresos adicionales. Mi esposa estaba respondiendo bien al tratamiento, pero los gastos seguían siendo enormes, admitió Vázquez. No podía permitirme perder ese ingreso adicional. Fue entonces cuando la organización reveló su verdadera naturaleza. No eran consultores deportivos legítimos. Eran operadores de una red internacional de apuestas deportivas que manipulaba resultados de partidos para garantizar ganancias masivas. Me dijeron que ya sabían demasiado como para retroceder, relató Vázquez. Tenían grabaciones de nuestras conversaciones, registros de los pagos, evidencia de que había estado proporcionando información confidencial del club. La primera solicitud para influir directamente en un resultado vino durante la fecha 15 del campeonato. Un partido aparentemente sin importancia contra un equipo de medio tabla. La organización quería que el Deportivo Medellín perdiera por exactamente 2 goles. Me dijeron que era una prueba, explicó Vázquez. Si cooperaba exitosamente, recibiría 10 millones de pesos adicionales. Si me negaba, expondrían todo lo que ya había hecho. Vázquez se encontró en la situación imposible que la organización había estado creando meticulosamente durante meses. Estaba demasiado comprometido para retroceder, demasiado necesitado financieramente para resistir, demasiado asustado para buscar ayuda. La manipulación del partido fue sorprendentemente sutil. No se trataba de hacer que los jugadores perdieran deliberadamente, algo que habría sido obvio y sospechoso. En su lugar, Vázquez proporcionó información táctica específica a la organización, que luego fue compartida con el equipo contrario. Les dije exactamente qué estrategia defensiva usaríamos, qué jugadores estaban ligeramente lesionados, qué esquemas tácticos pensábamos implementar, confesó Vázquez. Básicamente, les di el plan de juego completo por adelantado. El resultado fue exactamente como la organización había predicho. Una derrota por 2-0 que parecía resultado de superior preparación táctica del oponente, no de manipulación interna. El éxito de la primera manipulación llevó a solicitudes más frecuentes y más arriesgadas. La organización ahora controlaba completamente a Vázquez y comenzó a usar esa influencia de manera más agresiva. Después del primer partido, me dieron una lista, reveló Vázquez. 8 partidos más durante la temporada, donde necesitaban resultados específicos. No solo victorias o derrotas, sino márgenes exactos, cantidad de goles, incluso qué jugadores debían recibir tarjetas amarillas. Para cumplir estas demandas cada vez más complejas, Vázquez tuvo que expandir su red de complicidad dentro del club. Comenzó a reclutar entrenadores asistentes, preparadores físicos, incluso algunos jugadores. El método era siempre el mismo: identificar vulnerabilidades personales, ofrecer soluciones financieras, crear dependencia, luego revelar la verdadera naturaleza de las solicitudes cuando ya era demasiado tarde para retroceder. Reclutamos al entrenador asistente Miguel Torres, admitió Vázquez. Su hijo necesitaba cirugía de corazón urgente. Le ofrecimos pagar todos los gastos médicos a cambio de pequeños favores tácticos. Torres, desesperado por salvar a su hijo, aceptó, sin saber que esos pequeños favores incluirían dar información sobre lesiones ocultas de jugadores, cambios tácticos de último minuto y estrategias para administrar el esfuerzo del equipo durante ciertos partidos. Con el tiempo, la operación dentro del Deportivo Medellín se había vuelto sofisticada
y multifacética. No se trataba solo de manipular resultados. Se había convertido en una operación de inteligencia deportiva completa. Teníamos personas en el departamento médico que reportaban lesiones reales versus lesiones reportadas, explicó Vázquez. Teníamos informantes en el vestuario que nos decían sobre conflictos entre jugadores. Incluso teníamos contactos en otros clubes que nos proporcionaban información similar. La organización había creado una red de informantes en múltiples equipos de la Liga Colombiana. Cada club tenía al menos una persona comprometida, creando un sistema de inteligencia que permitía manipulaciones complejas, involucrando múltiples equipos simultáneamente. Pero la pieza más valiosa de la operación era la corrupción de árbitros. La organización había identificado árbitros con problemas financieros, familiares en crisis o secretos comprometedores. El árbitro principal de la final, Roberto Gutiérrez, había sido nuestro contacto durante 8 meses, reveló Vázquez en la parte más impactante de su confesión. Su hija había sido secuestrada por narcotraficantes. Nosotros la liberamos a cambio de su cooperación. La final de la Copa Nacional representaba la culminación de 2 años de manipulación sistemática. No era solo un partido más, era una demostración del poder y la sofisticación de la organización criminal. Nos dijeron que la final debía terminar 3-1 a favor del Atlético Bogotá, relató Vázquez. Pero no podía ser cualquier 3-1. El primer gol debía llegar antes del minuto 15, el segundo entre los minutos 35-40, el tercero después del minuto 70 y nuestro gol de consolación en los últimos 10 minutos. Esta especificidad no era casualidad. La organización tenía apostadores en todo el mundo que habían hecho apuestas específicas sobre el desarrollo temporal del partido. Cada gol en el momento correcto generaba millones en ganancias. Para garantizar este resultado tan específico, la operación requirió la coordinación de múltiples elementos. El árbitro debía tomar decisiones específicas en momentos precisos. Jugadores clave del Deportivo debían cometer errores naturales en momentos estratégicos, y el entrenador debía hacer sustituciones que debilitaran el equipo en momentos cruciales. La noche antes del partido reuní a todos los involucrados, confesó Vázquez. Éramos 12 personas del Deportivo que sabíamos lo que iba a pasar. Jugadores, entrenadores, médicos, utileros, todos estábamos comprometidos. El día de la final, todo se desarrolló exactamente como había sido planificado. Para los 50.000 espectadores en el estadio y los millones viendo por televisión, parecía un partido normal con un desarrollo dramático natural. Minuto 12. El primer gol llegó después de que el defensa central del Deportivo resbalara en el momento crucial, permitiendo que el delantero del Atlético anotara sin oposición. Minuto 38. El segundo gol vino de un penal controversial, señalado por el árbitro Gutiérrez, después de una falta que las repeticiones mostraron como mínima. Minuto 74. El tercer gol resultó de una sustitución tácticamente inexplicable que el entrenador del Deportivo hizo, retirando a su mejor defensor, justo cuando el equipo necesitaba proteger el resultado. Minuto 83. El gol de consolación del Deportivo vino de un error inesperado del portero del Atlético, que dejó rebotear un tiro débil directamente a los pies de un atacante. Para cualquier observador casual, parecía un partido emocionante, pero normal, explicó Vázquez. Nadie sospechaba que cada momento importante había sido coreografiado por adelantado. Después de la final,
la organización cumplió sus promesas de pago. Los participantes recibieron sus recompensas financieras y todo parecía haber terminado exitosamente. Pero para Vázquez, la victoria financiera vino acompañada de una devastación emocional inesperada. Esa noche, mi hija de 8 años me preguntó por qué habíamos perdido. Relató Vázquez con la voz quebrada. Me dijo que había llorado durante todo el partido porque sabía cuánto significaba esa copa para mí. Ver su dolor genuino por algo que yo había vendido me destrozó completamente. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Vázquez tenía que enfrentar a hinchas devastados, jugadores confundidos que no entendían por qué sus mejores esfuerzos no habían sido suficientes, y empleados del club que estaban procesando la derrota como una tragedia legítima. Cada conversación era una mentira, admitió Vázquez. Cada vez que alguien me consolaba por la derrota, cada vez que un hincha me agradecía por todos mis años de servicio al club, cada vez que veía lágrimas genuinas de decepción, me odiaba más a mí mismo. La organización criminal no tenía intención de permitir que Vázquez se retirara después de la final. Habían invertido demasiado tiempo y recursos en desarrollar su red de contactos como para simplemente dejarla ir. 2 días después de la final, me contactaron con una nueva lista, reveló Vázquez. Querían que comenzáramos a trabajar en la siguiente temporada. No solo partidos del Deportivo, sino partidos de otros equipos donde teníamos contactos. La organización había crecido en ambición y alcance. Ya no se contentaban con manipular partidos ocasionales. Querían controlar aspectos enteros del fútbol colombiano. Las nuevas demandas incluían manipular partidos de clasificación para competencias internacionales, influir en decisiones de transferencias de jugadores, controlar ascensos y descensos entre divisiones, manipular partidos de selecciones nacionales juveniles. Me dijeron que si cooperaba totalmente, podría ganar 50 millones de pesos en la siguiente temporada, explicó Vázquez. Pero si me negaba, no solo expondrían lo que ya había hecho, sino que harían daño físico a mi familia. El momento decisivo llegó cuando la organización pidió a Vázquez que reclutara a su propio hijo, quien acababa de comenzar a trabajar como analista estadístico en el club. Querían que involucrara a Andrés en la operación, confesó Vázquez. Mi hijo de 23 años, que había crecido amando el fútbol con pasión genuina, que soñaba con ayudar al club a ganar títulos legítimos. Querían que yo destruyera sus sueños como había destruido los míos. Esa noche, Vázquez observó a su hijo trabajando hasta tarde, analizando videos de jugadores, preparando reportes tácticos, completamente dedicado a ayudar al equipo a mejorar. Ver esa pasión pura y genuina le recordó lo que él mismo había sido alguna vez. En ese momento me di cuenta de que no podía seguir, explicó Vázquez. Había perdido mi alma, pero no podía permitir que mi hijo perdiera la suya. Vázquez tomó la decisión más difícil de su vida: confesar todo y enfrentar las consecuencias. El proceso de confesión comenzó cuando Vázquez contactó al doctor Miguel Hernández, inspector de la Federación Deportiva, y solicitó una reunión privada urgente. Cuando llegó a mi oficina, estaba visiblemente quebrado, relató el doctor. Hernández había perdido peso, tenía ojeras profundas, le temblaban las manos. Era obvio que había estado viviendo con una carga psicológica enorme. La confesión inicial de Vázquez duró 6 horas. Comenzó con la manipulación de la final y gradualmente reveló la extensión completa de la operación durante 2 años. Lo que más me impactó, explicó el doctor Hernández, no fue la magnitud de la corrupción,
sino cómo una persona fundamentalmente decente había sido sistemáticamente destruida por esta organización. Vázquez proporcionó nombres, fechas, métodos de comunicación, registros financieros y, lo más crucial, evidencia física, incluyendo grabaciones de conversaciones y mensajes de WhatsApp que había estado guardando secretamente como seguro de vida. Sabía que eventualmente esto terminaría mal, admitió Vázquez. Desde el principio, comencé a grabar conversaciones y guardar mensajes. No sabía cuándo los necesitaría, pero sabía que algún día serían mi única protección. Las revelaciones de Vázquez expusieron una operación criminal que iba mucho más allá de lo que las autoridades habían imaginado. La organización había estado manipulando el fútbol colombiano de manera sistemática durante al menos 5 años. Teníamos contactos en 14 de los 20 equipos de primera división, reveló Vázquez. En algunos equipos teníamos una persona, en otros teníamos redes completas de 6 a 8 individuos comprometidos. La sofisticación de la operación era asombrosa. Inteligencia deportiva. Sistemas computarizados que analizaban patrones de juego, vulnerabilidades psicológicas de jugadores, tendencias de árbitros, manipulación psicológica, psicólogos profesionales que identificaban debilidades emocionales y desarrollaban estrategias de reclutamiento personalizadas, lavado de dinero, sistemas complejos que movían ganancias de apuestas a través de múltiples países y jurisdicciones, influencia mediática, contactos en medios deportivos que podían influir en narrativas públicas sobre partidos y jugadores. Basándose en la información proporcionada por Vázquez, las autoridades coordinaron una operación masiva que resultó en 47 arrestos simultáneos en toda Colombia. Entre los arrestados estaban 18 dirigentes de clubes, 12 árbitros activos y retirados, 8 jugadores profesionales, 5 entrenadores, 4 directivos de la federación. Fue la operación más grande contra la corrupción deportiva en la historia de Colombia, explicó el doctor Hernández. Pero quizás más impactante que los arrestos fueron las revelaciones sobre partidos específicos que habían sido manipulados. 34 partidos de liga regular, 8 partidos de playoffs, 3 finales de Copa, 12 partidos de equipos colombianos en competencias internacionales. Cada partido representaba no solo una traición al deporte, sino a millones de hinchas que habían invertido su pasión y esperanza en resultados que ya habían sido decididos, reflexionó el doctor Hernández. Las revelaciones de Vázquez crearon una crisis de confianza sin precedentes en el fútbol colombiano. Los hinchas se enfrentaron a la realización de que muchos de los momentos más emotivos de sus vidas deportivas habían sido fabricados. Reacciones de los hinchas, protestas masivas fuera de los estadios, cancelación de abonos de temporada, demandas legales contra los clubes involucrados, llamados para la reestructuración completa de la liga e impacto económico, pérdida de patrocinadores principales, reducción dramática en la asistencia a estadios, cancelación de contratos de televisión, devaluación de franquicias de equipos, consecuencias internacionales, investigación de FIFA sobre el fútbol colombiano, posible suspensión de equipos colombianos de competencias internacionales, pérdida de credibilidad para jugadores colombianos en el mercado internacional. La Federación Deportiva Colombiana se vio forzada a implementar reformas radicales para restaurar la credibilidad del deporte. Medidas inmediatas. Revisión de todos los partidos de los últimos 5 años. Implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real durante partidos.
protocolos de seguridad mejorados para árbitros, programas de protección para whistleblowers, reformas estructurales, sistemas de auditoría financiera obligatoria para todos los clubes, verificaciones de antecedentes mejoradas para empleados de clubes, entrenamiento en ética deportiva obligatorio, sistemas de denuncia anónima, cooperación internacional, colaboración con Interpol para rastrear redes internacionales, intercambio de información con otras federaciones deportivas, implementación de estándares internacionales de integridad. Carlos Vázquez, el hombre cuya confesión había expuesto toda la operación, enfrentó consecuencias complejas, consecuencias legales, acusaciones de fraude deportivo, conspiración y lavado de dinero, sentencia potencial de 15 años de prisión, prohibición de por vida de actividades deportivas oficiales, protección de testigos, colocación en programa de protección debido a amenazas de muerte, reubicación de su familia fuera de Colombia, identidades nuevas para él y sus dependientes, reducción de sentencia. Cooperación total resultó en reducción significativa de condenas. Sentencia final de 5 años con posibilidad de libertad condicional. Programa de trabajo comunitario en prevención de corrupción deportiva. No busco perdón de los hinchas, dijo Vázquez en su declaración final. Lo que hice fue imperdonable, pero espero que mi confesión ayude a proteger el futuro del deporte que amo. 6 meses después de la confesión de Vázquez, el fútbol colombiano comenzó un proceso lento pero determinado de reconstrucción. Nuevos liderazgos, elección de dirigentes con antecedentes limpios verificados, implementación de límites de términos para posiciones administrativas, consejos de supervisión independientes para cada club, tecnología de integridad, sistemas de blockchain para registrar todas las transacciones financieras, inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos en el juego, monitoreo en tiempo real de comunicaciones durante partidos, cultura renovada, programas educativos sobre integridad deportiva en escuelas, campañas públicas sobre los peligros de las apuestas deportivas, celebración de héroes del deporte, conocidos por su integridad. La historia de Carlos Vázquez es una tragedia moderna sobre cómo la desesperación puede llevar a buenas personas por caminos oscuros. Pero también es una historia de redención. Cuando finalmente encontró el coraje para confesar, no solo se liberó de su carga psicológica, sino que liberó a todo un deporte de una enfermedad que lo estaba matando desde adentro. Su confesión llevó al arresto de 47 criminales, la implementación de reformas de integridad que protegerán a futuras generaciones de atletas y la restauración gradual de la confianza pública en el fútbol colombiano. Mi historia debe servir como advertencia, dijo Vázquez en su reflexión final. El deporte es sagrado, representa los sueños más puros de la humanidad. Cuando traicionamos esos sueños, no solo nos traicionamos a nosotros mismos, sino a todos los que encuentran alegría y esperanza en la competencia genuina. El doctor Hernández ofreció la perspectiva final. Carlos Vázquez perdió todo por dinero, pero al final recuperó lo más importante, su alma. Su confesión nos recordó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, incluso cuando el costo personal es devastador. Si usted está involucrado en el mundo deportivo y ha sido contactado por personas ofreciendo dinero por información o favores, recuerde la historia de Carlos Vázquez. Las decisiones pequeñas pueden destruir carreras, familias y la integridad de deportes enteros. Si usted sabe de actividades sospechosas en el deporte, hable antes de que sea demasiado tarde. Su silencio no lo protege,
solo protege a los criminales. Y si usted ya está comprometido en actividades que traicionan el espíritu del deporte, recuerde que la confesión puede ser el primer paso hacia la redención. Carlos Vázquez perdió su carrera, pero salvó su alma y ayudó a salvar el fútbol colombiano. Porque al final, el deporte sin integridad no es deporte en absoluto. Es solo entretenimiento fabricado que roba los sueños genuinos de millones. La confesión de Carlos Vázquez nos enseñó que la verdad, aunque dolorosa, siempre es preferible a una mentira que envenena todo lo que toca. Y en el fútbol, como en la vida, la victoria más importante es la que se gana con honor.